En este vídeo te voy a enseñar los 5 trucos que yo más he utilizado en toda mi carrera jugando en Clash Royale, subiendo vídeos a YouTube, y que estoy seguro de que igual que ha ayudado a mucha gente y a muchos jugadores amigos míos, también te van a servir a ti para que seas un pro player como Dios manda. No te culpes porque es muy normal ser de los que intenta mejorar, intenta subir de nivel, intenta aprender las mejores estrategias, pero no lo consigue. Eso es algo que se puede conseguir con tiempo y con dedicación. Y en este vídeo te voy a enseñar cada uno de los trucos que a mí me han servido y que a muchos de los jugadores profesionales les sirven para poder conquistar la mayoría de las partidas y ganar más del 90% de ellas. Así que quédate hasta el final porque el número 5 vas a flipar. ¡Empezamos! Bueno, empezamos con este top número 5 de 5 trucos que te vengo a traer en este vídeo, que son la creme de la creme para poder conseguir mejorar en Clash Royale y llegar a ser un pro, poder conseguir ganar la mayoría de las partidas y conseguir copas y subir de nivel. Tenemos 5 trucos que os voy a explicar y que te voy a explicar personalmente a ti. Y el primero de todos, porque no quiero hacerte más esperar, es cuidadito con la torre principal de vuestro rival. Muchos de vosotros, tú ya sabes que puedes atacar por un lado, por la izquierda, por la derecha, por donde quieras, y siempre que vas a atacar por uno de esos lados vas a encontrarte con una torre que sabe defenderte, que te va a tirar arcos, que te va a tirar flechas, perdón, y va a ser algo, pues bueno, literalmente fácil de poder atacar si tienes una buena estrategia y unas buenas cartas. Eso lo principal, pero aquí tenemos un hándicap que tenemos que tener mucho cuidado a la hora de jugar, y es que aparte de tener las dos torres laterales, tenemos la torre principal que siempre nos da problemas cuando la activamos. ¿Por qué me refiero yo con esto? Porque tanto si atacamos por la izquierda o por la derecha y esa torre principal, la torre donde está el rey, está activada, tanto si atacamos por un lado o por otro, nos va a atacar, es decir, va a ser mucho más difícil atacar, va a ser mucho más difícil conseguir coronas y va a ser mucho más difícil ganar la partida, porque digamos que nuestro rival va a tener dos torres defendiendo sus ataques más las tropas que pueda tirar para defenderse, o sea, va a ser el doble de difícil. Hay que tener mucho cuidado con estos ataques que nosotros hagamos a la hora de tirar bolas de fuego, a la hora de tirar flechas, cualquier tornado, cualquier cementerio, cualquier hechizo que pueda ser de rango de, por ejemplo, a la redonda, ¿no? De que tenga un radio bastante grande y que pueda abarcar más de una zona dentro del territorio rival, porque eso puede provocar que precisamente activemos la torre del rey rival y que nos vaya a costar muchísimo más atacar y conseguir coronas. Así que, te lo digo en serio, ten mucho cuidado con la torre del rey. El segundo truco muy importante y que ya vengo diciéndolo desde hace, vamos, 1 año y medio que empecé a subir vídeos a YouTube o incluso más, es la posibilidad de tener diferentes estrategias para defendernos. Hay dos estrategias posibles. La primera es, por ejemplo, si tú eres de los que quieres siempre atacar el primero, te da igual lo que haga el rival, tú atacas porque estás convencido de tus tropas, estás convencido de tus cartas y sabes que tu ataque siempre va a ser efectivo al 100%. Entonces, en este vídeo ya no te voy a enseñar nada más porque si piensas eso, muchas de las veces vas a perder, porque es muy difícil que todo el 100% de tus cartas, el 100% de tus partidas sean efectivos contra todas las barajas y todas las tropas de los rivales. Por eso te recomiendo que tengas paciencia y, como siempre he venido defendiendo, y este truco número 2 que es súper importante, es que defiendas en tu lado de la arena. Es muy, pero que muy importante. Que sí, que es normal que tengamos que defender desde nuestro lado de la arena porque no podemos atacar ni defender desde el lado de la arena del rival. Pero hay una peculiaridad muy importante que te voy a enseñar, y es que puedes atacar o defender de una manera más o menos ordenada. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Porque, por ejemplo, si nuestra tropa, nuestra baraja, tiene cartas que defienden muy bien las cartas y las tropas que atacan por tierra, perfecto, está todo súper guay, puedes defender desde tu lado de la arena y totalmente seguro, porque va a costar mucho que te haga mucho daño y que te tumbe las torres. Pero por supuesto, si nuestro rival tiene cartas que ataquen por el aire y tú solamente tienes cartas que atacan por tierra, entonces tienes que hacer una defensa totalmente diferente y tienes que ser consciente de que los que tendrían que atacar esas cartas que vienen por el aire son las torres. Entonces, eso es una manera muy, pero que muy inteligente de defender. Siempre defender desde tu lado de la arena, pero aprovechar también el daño que puedan hacer las torres, porque eso a la larga, en función de las tropas y de las barajas que tenga el rival, te va a ayudar muchísimo a poder conseguir defender tus torres al 200%. Te lo garantizo. Y aparte de estos dos trucos que te he traído, también tengo un tercero que es muy, pero que muy recomendable y que va relacionado con el segundo truco también. Y es que, igual
porque defendemos de nuestro lado de la arena y tenemos que tener súper claro cómo vamos a defender nuestros ataques, que después contraatacaremos mucho mejor si sabemos defender, pero siempre dicen que un buen ataque se basa en una buena defensa, y para defender y también para atacar es importante no lanzar todas las tropas por el puente, todas juntas. Obviamente hay tropas como por ejemplo pueden ser los gigantes, como puede ser el P.E.K.K.A. o por ejemplo, yo que sé, el montapuercos, no hace falta que vaya por el puente porque puede saltar el río, pero la mayoría de las tropas así potentes y fuertes van por el puente, eso está claro. Pero de ahí a tirarlas todas juntas hay un mundo. ¿Por qué te digo esto? Porque si tiramos nosotros, por ejemplo, imagínate que tienes la posibilidad, en cuanto al elixir, de tirar un gigante y un P.E.K.K.A. Son cartas muy potentes, son cartas que realmente hacen muchísimo daño a las torres y a las tropas, pero si los tiramos los dos juntos por el puente, obviamente ya sé que no se puede hacer por el tema del elixir, pero si los tiramos los dos a la vez por el puente, para el rival es mucho más fácil defender esas dos cartas que si tiramos primero un P.E.K.K.A. y después tiramos un gigante o al revés. ¿Por qué te digo esto? Porque para defender irán a dos ritmos diferentes. Si por ejemplo nos quiere tirar una bola de fuego, con ese rango que cubre la bola de fuego no golpearía al P.E.K.K.A. y al gigante, que si por ejemplo los tiramos los dos juntos, y me refiero a tirar al gigante o al P.E.K.K.A. o cualquier tropa, que las tires todas juntas por el puente, porque es mucho más fácil de defender, porque las tienes todas juntas, porque el ataque ya no va a ser tan efectivo y es mucho más fácil defender. Imagínate que un rival te tira muchísimas cartas juntas, para ti al principio podrás decir, hombre, es que cuidadito porque tiene aquí mucho meollo y me va a hacer muchísimo daño, pero a la hora de defender tienes bolas de fuego, tienes flechas, tienes ejército de esqueletos, tienes esbirros, tienes un montón de cartas para defender los ataques siempre y cuando las cartas estén juntas. Por eso te recomiendo que a la hora de atacar y que ataques tú por el puente, no hagas igual que hagan esos que no tienen ni idea de jugar, y tire las cartas un poco más separadas para que sea más difícil defender los ataques y lanzar ataques tuyos más efectivos. Así que eso es muy importante y que va relacionado con el cuarto truco. El cuarto truco que te vengo a traer hoy es que no tires todas las cartas juntas, no por el puente, sino en general. A la hora de defender, a la hora de atacar, cuanto más separación tengas entre tropas, mejor. Al final, por ejemplo, si son cartas como pueden ser el ejército de esqueletos, como pueden ser el P.E.K.K.A. que tienen que atacar desde muy cerca, entonces ahí sí que no podemos hacer nada. Pero no tiene ningún sentido, por ejemplo, tirar un arquero junto a un P.E.K.K.A., tirar un arquero junto a una valquiria, cosas de estas, o un mago. Ataques que pueden hacer desde lejos perfectamente y no le encuentro ningún sentido de tirarlos juntos para que puedan recibir más daño del que realmente recibirían si lo tuvieses que tirar un poco más atrás y que hicieran el mismo daño. O sea, eso es súper importante, son estrategias que realmente yo te recomiendo que practiques, porque a la larga te va a ayudar muchísimo tanto a defender como para atacar y a diferenciarte muchísimo de la competencia y de los otros jugadores, porque de verdad, o sea, yo cuando jugaba y cuando juego a Clash Royale me encuentro muchísimos jugadores que lanzan todas las tropas allí, todas juntas, y dicen, buah, es que tiro aquí 3 o 4 y ya sé seguro que voy a hacer un ataque súper efectivo, y no es así, porque realmente es mucho más fácil defender, porque tienes muchísimas cosas más para defenderte, aparte de las torres, tienes lo que te he dicho, bolas de fuego, etcétera, etcétera, etcétera. Y por eso te digo que a la hora de defender o a la hora de atacar, tires las tropas sueltas, tires las tropas un poco con separación, porque cada una al final tiene su función en el juego, es un juego de estrategia y a la larga te va a ayudar muchísimo saber y entender este concepto de lanzar las tropas no juntas, sino separadas. Y el quinto y último truco del que realmente estoy súper orgulloso, porque como te he explicado en el primer truco de este vídeo, lo importante que era no activar la torre del rey rival, porque va a ser algo muy difícil para nosotros atacar si tenemos que defender a dos torres, porque las dos torres nos pueden defender. Eso lo vamos a utilizar a nuestro favor con este número 5, con este truco número 5. Y es que he preparado unas técnicas y unos trucos muy pero que muy buenos para que los rivales se vean atraídos hasta nuestra torre principal y nosotros seamos los que activemos esa torre para ayudarnos a defender las dos torres, tanto por un lado como por otro.